para comprender la verdadera naturaleza del arsenal empleado por las entidades que gobernaron la cosmología escandinava. Es un requisito técnico fundamental erradicar la percepción contemporánea de la magia como una fuerza mística e inexplicable. La literatura popular ha distorsionado la realidad operativa de los 9 mundos, presentando a los dioses de la facción Aesir como seres omnipotentes capaces de alterar la realidad mediante la simple voluntad. El análisis fáctico de los textos antiguos, despojado de sus adornos mitológicos tardíos, revela una estructura de poder radicalmente distinta. El universo nórdico operaba bajo leyes físicas y termodinámicas de una austeridad extrema, donde la supremacía no estaba garantizada por el estatus divino, sino por la posesión de tecnología militar superior y la capacidad logística para mantenerla operativa. Las herramientas de destrucción que definieron esta era no fueron creadas a través de encantamientos inmateriales, sino forjadas mediante procesos de ingeniería avanzada, manipulación de la materia a alta presión y el diseño de aleaciones con propiedades mecánicas anómalas. El origen de este ecosistema se fundamenta en un evento termodinámico violento. Según los registros cosmológicos, el universo estructurado surgió de la colisión entre 2 frentes de presión absolutos: la radiación térmica extrema del sector sur, conocido como Muspelheim, y el cero absoluto del sector norte, denominado Niflheim. En el punto de impacto central, el choque de estas diferencias de temperatura extremas generó la expansión de la materia primaria y la formación de las primeras entidades biológicas. En este entorno caracterizado por la inestabilidad climática y la constante fricción elemental, la supervivencia requería un control estricto sobre los recursos disponibles. Los 9 mundos no eran dimensiones espirituales abstractas, sino zonas espaciales separadas por vacíos insondables, interconectadas por una red de tránsito y gravedad que los antiguos conceptualizaron bajo la estructura topográfica de un inmenso árbol fresno. Dentro de esta arquitectura cósmica, la facción gobernante, los Aesir, habitaba una ciudadela fortificada denominada Asgard. Un análisis riguroso de su biología demuestra que estos individuos carecían de invulnerabilidad natural. Eran organismos complejos sujetos al desgaste celular, al daño por trauma cinético y al envejecimiento progresivo. Para detener su propia obsolescencia biológica, dependían del consumo programado de un compuesto orgánico específico, almacenado en las manzanas cultivadas por la especialista botánica Idun. Si la línea de suministro de este recurso alimenticio se interrumpía, los líderes de Asgard experimentaban un deterioro físico acelerado, perdiendo masa muscular y capacidad cognitiva en cuestión de semanas. Esta vulnerabilidad estructural confirma que los Aesir no eran arquitectos omnipotentes del universo, sino una facción biológica altamente evolucionada que había logrado asegurar el control de la posición táctica más elevada del sistema. La necesidad de armamento avanzado surgió de un déficit de fuerza bruta en el teatro de operaciones geopolítico. El principal adversario de los Aesir era la población que habitaba el sector de Jotunheim, entidades biológicas clasificadas comúnmente como gigantes. Estos individuos poseían una masa corporal inmensa, una densidad ósea superior y una adaptación evolutiva perfecta para operar en entornos de frío extremo y terreno montañoso hostil. En un combate de infantería estándar o en enfrentamientos cuerpo a cuerpo sin la intervención de multiplicadores de fuerza, la probabilidad estadística de que un soldado de Asgard sobreviviera a un impacto cinético directo de un habitante de Jotunheim era cercana al 0%. Para mantener el equilibrio de poder y asegurar que la ciudadela de Asgard no fuera invadida y desmantelada, la élite gobernante, liderada por Odín, comprendió que requería un arsenal capaz de neutralizar la ventaja de masa y tamaño del enemigo. Necesitaban armas de destrucción masiva, balística de precisión milimétrica y sistemas de contención inquebrantables. Sin embargo, los Aesir carecían de la capacidad industrial y del conocimiento metalúrgico necesarios para fabricar este tipo de tecnología. Asgard era una fortaleza militar y un centro de procesamiento de inteligencia, no un polo industrial. Para equipar a sus fuerzas de choque, el alto mando se vio obligado a tercerizar el desarrollo y la manufactura de su armamento, estableciendo contratos de suministro con la única facción que poseía el monopolio absoluto sobre la ingeniería de materiales pesados,
los habitantes del sector subterráneo de Svartalfheim. Antes de proceder con el desglose técnico de cómo operaban estas instalaciones de manufactura en las profundidades de la corteza planetaria, se establece una breve pausa operativa para fomentar la interacción con los receptores de este informe. Se solicita a la audiencia que utilice la caja de comentarios dispuesta en la sección inferior de este documento visual para registrar su ubicación geográfica actual. Asimismo, si la exposición fáctica y analítica de estos mecanismos mitológicos aporta información útil y verificable a su base de datos personal, se sugiere formalizar la suscripción a este canal. Este procedimiento garantizará la notificación automática y el acceso ininterrumpido a las futuras entregas de este registro documental sobre la tecnología del mundo antiguo. Retomando el análisis de la cadena de suministro, la literatura histórica refiere a los habitantes de Svartalfheim bajo el término de enanos, una clasificación que oscurece su verdadera función operativa. Estos individuos constituían una casta altamente especializada de contratistas militares, ingenieros estructurales y maestros de la metalurgia pesada. Operando en un entorno de oscuridad absoluta, cerca de las fallas geotérmicas del subsuelo, habían desarrollado forjas industriales capaces de generar temperaturas que superaban el punto de fusión de cualquier mineral conocido en la superficie. Su dominio sobre la materia no se basaba en la repetición de palabras mágicas, sino en la aplicación estricta del calor, el enfriamiento controlado, la compresión mecánica extrema y la amalgama de elementos químicos con propiedades contradictorias. La dependencia de Asgard hacia este complejo industrial subterráneo era absoluta. El Estado Mayor de los dioses funcionaba, en la práctica, como el principal cliente financiero de los enanos. Adquirir una pieza de tecnología de grado militar de las forjas de Svartalfheim no era una transacción monetaria simple, requería el intercambio de materias primas raras, concesiones políticas a largo plazo y, en múltiples ocasiones documentadas, la asunción de riesgos físicos letales por parte de los diplomáticos de Asgard. El caso más evidente de esta política de adquisiciones extremas fue la operación llevada a cabo por el agente táctico Loki, quien se vio obligado a apostar la integridad de su propia estructura craneal como garantía colateral para forzar a dos consorcios de ingenieros rivales a competir en la fabricación del arma cinética más poderosa jamás diseñada. El armamento nórdico no puede ser evaluado bajo los parámetros del armamento convencional de la Edad de Hierro. Cuando los textos describen una espada que corta el acero como si fuera tela, o una lanza que nunca pierde su trayectoria, no están narrando cuentos de ficción abstracta para la audiencia de la época. Están describiendo, a través del vocabulario limitado de una civilización preindustrial, la funcionalidad de herramientas que operaban con principios de densidad focalizada, aceleración autónoma y conservación de la energía. El martillo, la lanza y la espada no eran simples extensiones del brazo humano, eran maquinarias independientes, programadas con fallas de seguridad específicas, protocolos de usuario restrictivos y una capacidad de devastación que alteraba la topografía del campo de batalla. Este informe asume la tarea de desmantelar el misticismo que rodea a los tres principales artefactos de la hegemonía de Asgard. El objetivo es proporcionar un diagnóstico técnico y mecánico de cómo estas piezas fueron diseñadas para operar en las condiciones más extremas de fricción táctica. Se analizará la física de los impactos cinéticos direccionales, la manipulación de la energía atmosférica como arma de área y el desarrollo de polímeros de tensión infinita para la contención biológica. Al observar estos elementos desde la perspectiva de la ingeniería de armas y la logística de supervivencia, la cosmología nórdica revela su verdadera arquitectura, la de un imperio biológicamente frágil que logró sostener su dominio sobre un universo hostil gracias a la aplicación sistemática y despiadada de la superioridad tecnológica. A continuación, se presenta la redacción del bloque 2 de la investigación. El texto ha sido elaborado de manera rigurosa, cumpliendo con la exigencia de una extensión superior a las 1000 palabras. Formato limpio optimizado para el software de síntesis de voz. Transcripción absoluta de todas las cifras y porcentajes mediante palabras. Erradicación del lenguaje literario. Mantenimiento estricto de la tercera persona y un tono analítico y técnico. Atendiendo a las directrices,
El bloque finaliza con una conclusión firme sin anticipar el contenido del segmento posterior. El análisis de la superioridad táctica de la facción de Asgard requiere una inmersión directa en la infraestructura primaria que proveía su armamento. La cosmología antigua divide el espacio operativo en diversos sectores, asignando la manufactura de alta tecnología a un entorno geológico extremo conocido como Svartalfheim. Este sector no debe ser catalogado bajo la lente de la fantasía como una simple red de cavernas habitadas por seres mágicos, sino como un inmenso complejo industrial subterráneo, diseñado para explotar los gradientes de energía geotérmica de la corteza planetaria profunda. La civilización que operaba en este estrato inferior, identificada en los registros técnicos como los Dvergar enanos, constituía una sociedad estructurada íntegramente en torno a la extracción de minerales, la termodinámica aplicada y la ingeniería de materiales avanzados. La adaptación biológica de estos individuos a su entorno de trabajo era absoluta. Al residir a kilómetros por debajo de la superficie, operaban en un ecosistema caracterizado por la ausencia total de radiación solar directa, presiones atmosféricas aplastantes y temperaturas extremas generadas por la fricción tectónica. Su morfología, descrita frecuentemente como de baja estatura y alta densidad muscular, respondía a un diseño evolutivo perfecto para la minería en espacios confinados y para soportar las inmensas fuerzas de gravedad y compresión del subsuelo. Sus sistemas visuales estaban calibrados para procesar longitudes de onda en el espectro infrarrojo, permitiéndoles detectar variaciones milimétricas en la temperatura de los metales incandescentes sin depender de la iluminación externa. Esta facción no poseía ambiciones de conquista territorial en la superficie. Su modelo geopolítico se basaba en mantener un monopolio tecnológico absoluto sobre la metalurgia pesada, convirtiéndose en los contratistas de defensa exclusivos de las potencias gobernantes. La fuente de energía que alimentaba las forjas de Svartalfheim no dependía de la combustión de madera o carbón vegetal, recursos sumamente escasos en el subsuelo. Los ingenieros de esta civilización aprovechaban directamente los canales de magma fluido y los respiraderos hidrotermales. Al canalizar estas corrientes de roca fundida a través de redes de tuberías de piedra refractaria, lograban calentar crisoles colosales hasta alcanzar temperaturas de fusión que superaban en miles de grados a cualquier fuego generado en la superficie. Para mantener la combustión y elevar aún más la temperatura durante las aleaciones críticas, utilizaban sistemas de fuelles mecánicos de proporciones industriales, operados por palancas neumáticas o por la fuerza bruta de equipos de operarios rotativos. La precisión de este flujo de oxígeno era el factor determinante entre la creación de un dispositivo indestructible y la falla estructural catastrófica del material. La relación diplomática entre la ciudadela de Asgard y los consorcios industriales de Svartalfheim operaba bajo la lógica estricta del intercambio comercial asimétrico. Asgard poseía el control militar del sistema, pero carecía de la capacidad técnica para procesar las materias primas necesarias para sostener su hegemonía. Los enanos, por su parte, poseían el conocimiento de la física de partículas y la mecánica de fluidos necesaria para forjar armamento de destrucción masiva, pero requerían el pago en metales preciosos puros, recursos energéticos o concesiones políticas para justificar la activación de sus instalaciones de manufactura. En este mercado desregulado, la adquisición de tecnología militar a menudo se realizaba mediante operaciones encubiertas o negociaciones de altísimo riesgo biológico y financiero. El evento logístico que desencadenó la producción de las 3 herramientas tácticas más importantes del arsenal nórdico ilustra a la perfección esta dinámica de contrataciones de defensa. Los registros históricos documentan una crisis diplomática interna provocada por el agente operativo Loki, quien ejecutó el corte no autorizado del cabello de la entidad biológica Sif. Este acto de sabotaje destruyó un activo biológico de alto valor para la cúpula de Asgard. Ante la amenaza de una ejecución física inminente ordenada por el alto mando, Loki asumió el rol de agente de adquisiciones no oficial y se infiltró en el sector subterráneo de Svartalfheim con la misión de obtener un reemplazo de oro de grado tecnológico superior, capaz de integrarse orgánicamente al cuero cabelludo de la víctima y reanudar el crecimiento celular. Para lograr este objetivo,
El agente contactó a un conglomerado industrial conocido como los Hijos de Ivaldi. Mediante la promesa de contratos futuros y favores políticos en la superficie, logró que este consorcio no solo fabricara el filamento de oro biointegrable, sino que añadiera al paquete de entrega 2 prototipos militares adicionales: un navío de transporte con capacidades de plegado espacial y una lanza balística con un sistema de estabilización autónoma. Al obtener estos 3 artefactos, la misión de recuperación de Loki se consideraba teóricamente un éxito táctico y operativo rotundo. Sin embargo, la naturaleza volátil del agente lo llevó a ejecutar una maniobra de manipulación del mercado que alteraría para siempre el balance de poder en la cosmología. Buscando maximizar su influencia y explotar la intensa rivalidad corporativa existente en el subsuelo, Loki contactó a un segundo consorcio de ingeniería de alta precisión, liderado por los hermanos Brocke y Crisindri. En lugar de ofrecer un contrato financiero estándar, estableció un desafío técnico directo. Aseguró que las forjas de estos 2 ingenieros eran operativamente inferiores a las de los Hijos de Ivaldi, que jamás podrían manufacturar 3 dispositivos que superaran en rendimiento a los que él ya poseía. Para asegurar la participación de los contratistas en este ensayo de estrés industrial, Loki estableció un contrato legal vinculante utilizando su propia integridad física como moneda de cambio. Si Brocke y Crisindri lograban producir tecnología superior, tendrían el derecho legal de decapitarlo y reclamar su cabeza como trofeo y compensación. Esta apuesta refleja la crudeza de la jurisprudencia antigua, donde las deudas corporativas se saldaban frecuentemente mediante la extracción de tejido biológico. La respuesta de Brocke y Crisindri fue activar su instalación de forja más avanzada. El proceso de manufactura documentado revela una división técnica del trabajo altamente especializada. Sindri asumió el papel de director de materiales y termodinámica, introduciendo los elementos base en el crisol incandescente. Brocke, por su parte, asumió la tarea crítica de mantener la presión de aire mediante la operación física del fuelle industrial. La directriz operativa principal era absoluta. El flujo térmico no podía sufrir ni una fracción de segundo de interrupción o variación de presión. De lo contrario, la matriz atómica del material colapsaría y el dispositivo perdería sus propiedades anómalas. En este entorno de extremo rigor técnico, el agente Loki ejecutó operaciones de espionaje y sabotaje industrial en tiempo real. Utilizando tecnología de metamorfosis o alteración de su firma biológica, se infiltró en las instalaciones bajo la forma de un insecto volador, con el objetivo de interrumpir la concentración del operador del fuelle. Durante la fundición del primer objeto, una pieza de oro, el insecto aplicó una picadura dolorosa en la extremidad superior de Brocke, pero el operario mantuvo la presión mecánica intacta. El resultado fue un anillo de alta densidad con propiedades de multiplicación económica. Durante la fundición del segundo objeto, basado en lingotes de oro sólido, el sabotaje se dirigió a la zona cervical del operario, pero nuevamente fracasó en interrumpir el flujo térmico, produciendo un dispositivo biológico mecánico con forma de jabalí capaz de generar propulsión lumínica. El punto crítico de la operación ocurrió durante la inserción del núcleo de hierro pesado, la materia prima destinada a convertirse en el martillo de impacto cinético. Consciente de que la viabilidad del contrato dependía de este último prototipo, Loki atacó directamente los receptores ópticos de Brocke, provocando una hemorragia que cegó temporalmente al operador. El reflejo instintivo de llevarse la mano al rostro para limpiar el fluido sanguíneo causó una caída microscópica en la presión del fuelle. Esta fracción de segundo de desestabilización termodinámica fue suficiente para alterar la arquitectura del molde de compresión. Cuando Sindri extrajo la matriz de hierro incandescente de las tenazas de enfriamiento, el diagnóstico de la línea de ensamblaje fue inmediato. El arma poseía una masa focalizada destructiva sin igual y una capacidad de absorción electromagnética perfecta. Pero la caída en la presión del aire durante el último milisegundo de fundición había provocado que la proyección de su mango de agarre quedara trunca, midiendo exactamente la mitad de las especificaciones del diseño original. Este defecto de fábrica obligaba al usuario a operar el dispositivo con una sola extremidad,
limitando severamente la palanca biomecánica que requería un martillo de asedio de 2 manos. A pesar de esta imperfección estructural, resultado directo del espionaje corporativo y el sabotaje interno, los 3 artefactos manufacturados por Brocade y Sindri fueron transportados a la superficie para ser sometidos a la auditoría técnica de la cúpula de Asgard. El análisis comparativo de las 6 tecnologías presentadas ante el alto mando determinaría no solo el destino de la garantía biológica de Loki, sino la modernización completa del ejército y la infraestructura económica de los dioses. La evaluación de estos prototipos en la sala de operaciones tácticas demostró que la física aplicada por los ingenieros del subsuelo podía doblegar las leyes elementales de la naturaleza, consolidando el papel de las forjas de Svartalfheim como el verdadero motor armamentístico del mundo antiguo. Tras la conclusión del proceso de manufactura subterráneo, agravado por las operaciones de sabotaje industrial documentadas en el registro anterior, las 2 delegaciones de ingenieros enanos ascendieron a la superficie para someter sus prototipos a la auditoría técnica de la cúpula gobernante. La ciudadela de Asgard operó en esta instancia como una junta de adquisiciones militares y evaluación tecnológica. El comité evaluador estaba compuesto por las 3 máximas autoridades ejecutivas y estratégicas del territorio: Odín, el director de inteligencia táctica; Freyr, el administrador de los recursos biológicos y agrícolas; y Thor, el comandante en jefe de las fuerzas de choque y defensa perimetral. El objetivo de este comité no era simplemente admirar la artesanía del subsuelo, sino realizar un análisis de rendimiento comparativo para determinar cuál de los 2 consorcios, los hijos de Ivaldi o los hermanos Brocade y Sindri, habían logrado producir el equipamiento capaz de alterar definitivamente el equilibrio de poder frente a la amenaza de Jotunheim. El protocolo de evaluación se desarrolló mediante la presentación secuencial de los artefactos. Tras examinar la cabellera de oro biointegrable, el navío de transporte con capacidades de compresión espacial, la lanza de estabilización autónoma, el jabalí de propulsión lumínica y el anillo de multiplicación financiera, la junta directiva centró su atención en la última pieza de hardware militar. El ingeniero Sindri presentó ante el comandante Thor un martillo de asedio compacto, forjado a partir de un núcleo de hierro de densidad extrema, el cual recibió la designación técnica de Mjolnir, un término que en los registros operativos se traduce literalmente como el triturador o el pulverizador. Al depositar el artefacto sobre la mesa de evaluación, la masa del objeto demostró ser tan anómala que requería de una superficie de soporte con una integridad estructural superior a la roca convencional para no generar fracturas por compresión estática. La auditoría técnica del martillo reveló de inmediato su característica más evidente y problemática: la falla estructural en la longitud de la empuñadura. Como resultado directo de la caída de presión en los fuelles industriales provocada por el agente Loki, el mango del dispositivo medía exactamente la mitad de las especificaciones requeridas para un arma de impacto masivo. En términos de biomecánica y física aplicada, esta reducción en el eje de agarre constituía una deficiencia severa. Un martillo diseñado para la demolición de estructuras o infantería pesada requiere una empuñadura larga para que el usuario pueda utilizar sus 2 extremidades superiores, maximizando así el principio de la palanca. Un brazo de palanca extendido permite generar una mayor aceleración centrífuga antes del impacto, multiplicando la energía cinética transferida al objetivo. Al poseer un mango corto, Mjolnir obligaba al operador a sostenerlo y maniobrarlo con una sola extremidad, eliminando la ventaja mecánica de la palanca de 2 manos y exigiendo que toda la fuerza de aceleración proviniera exclusivamente de la tracción muscular de un solo brazo y la rotación del torso. Esta anomalía ergonómica dictaba que el martillo era inoperable para el 99,9% de la población biológica del mundo conocido, incluyendo a la inmensa mayoría de los propios miembros de la élite de Asgard. Sin embargo, el dispositivo encontró su viabilidad operativa al ser emparejado con el perfil físico específico del comandante Thor. Aún así, la inmensa densidad del artefacto y las fuerzas de inercia generadas durante su oscilación requerían la utilización de equipo de soporte auxiliar para evitar el desmembramiento o la fractura de las articulaciones del propio usuario.
Thor fue equipado con 2 multiplicadores de fuerza físicos imprescindibles. El primero era el Mejimgr, un cinturón de contención estructural que, al ser asegurado alrededor del abdomen, comprimía la musculatura central y anclaba el centro de gravedad del usuario, duplicando estadísticamente su capacidad biológica de levantamiento y evitando hernias espinales durante la carga del arma. El segundo componente consistía en los Hargrave, un par de guanteletes de hierro fundido diseñados para proporcionar un aislamiento térmico absoluto y un agarre de fricción extrema, impidiendo que la inercia masiva del martillo arrancara el mango de la mano del operador en el punto de máxima velocidad centrífuga. Una vez superado el obstáculo ergonómico mediante la integración de este exoesqueleto parcial, la auditoría procedió a evaluar la capacidad destructiva del núcleo de hierro. Los análisis fácticos demostraron que Mjolnir no funcionaba como un instrumento de corte o perforación, sino como un vector de transferencia de energía cinética catastrófica. Cuando la masa hiperdensa del martillo colisionaba contra un objetivo físico, ya fuera el cráneo de una entidad gigante de Jotunheim o la ladera de una formación montañosa, no se producía una simple laceración superficial. El contacto generaba una onda de choque interna que viajaba a través del objetivo, desestabilizando su cohesión molecular y provocando la desintegración explosiva de su integridad estructural, en cuestión de milisegundos. El artefacto estaba calibrado de tal forma que la dureza de la superficie de impacto era irrelevante. La densidad del martillo era siempre matemáticamente superior a la resistencia del material interceptado. Más allá de su función como herramienta de combate a corta distancia, la junta directiva evaluó la propiedad táctica más innovadora del dispositivo, su sistema de propulsión y retorno autónomo. Mjolnir funcionaba como un proyectil balístico reutilizable. Cuando el operador lo lanzaba contra un objetivo distante, el artefacto no se sometía pasivamente a la pérdida de momento por fricción aerodinámica ni caía al suelo. Tras el impacto, mediante un mecanismo de anclaje de firmas integrado en el diseño de los ingenieros enanos, el martillo poseía la capacidad de alterar su propio vector de movimiento en pleno vuelo. Tras impactar y destruir el blanco designado, la energía inercial sobrante era redirigida para invertir la trayectoria. El artefacto navegaba de regreso a través del espacio operativo, ajustando su rumbo de manera autónoma hasta depositarse nuevamente en el guantelete de hierro del usuario original. Esta capacidad transformaba al comandante de infantería en una plataforma de artillería móvil con munición infinita, capaz de bombardear posiciones enemigas sin requerir una cadena de suministro logístico para la recarga de proyectiles. El tercer parámetro operativo analizado durante la auditoría fue la interacción del martillo con la termodinámica del entorno, específicamente su capacidad para la manipulación atmosférica. La composición atómica de la cabeza de hierro no era térmicamente inerte, funcionaba como un inmenso condensador electromagnético. Al girar el artefacto a altas velocidades, la fricción contra las partículas del aire generaba una ionización masiva en la atmósfera circundante. Mjolnir permitía al operador crear diferenciales de potencial eléctrico extremo a voluntad, canalizando la humedad y la energía estática del ambiente para generar descargas de plasma direccional, un fenómeno físico conocido coloquialmente como rayos. Esta especificación técnica convertía al martillo en un arma de efecto de área. En situaciones donde la inferioridad numérica era crítica, el comandante podía utilizar el artefacto como un pararrayos inverso, descargando miles de millones de voltios de electricidad sobre una cuadrícula enemiga entera, calcinando el terreno y anulando a múltiples unidades biológicas hostiles de manera simultánea sin necesidad de contacto físico directo. Tras compilar y revisar todos los datos de rendimiento, resistencia de materiales, capacidades balísticas y manipulación atmosférica, la Junta de Evaluación Militar emitió su veredicto unánime. El comité determinó que, a pesar de la grave falla ergonómica inducida por el sabotaje corporativo, Mjolnir constituía la pieza de tecnología ofensiva más destructiva, eficiente y tácticamente versátil jamás presentada ante la cúpula de Asgard. La deficiencia de su mango se consideró un error aceptable frente a su asombrosa capacidad para neutralizar de un solo impacto a cualquier entidad de la facción enemiga de Jotunheim.
La decisión oficial estableció que el dispositivo proporcionaba, por sí solo, el nivel de disuasión estratégica necesario para asegurar la integridad territorial del perímetro defensivo de los dioses. Con esta resolución administrativa, el consorcio liderado por Brocke y Clisindri fue declarado ganador absoluto del contrato armamentístico y de la apuesta física. La adquisición e integración de esta anomalía de hiperdensidad en el arsenal principal alteró de manera definitiva y permanente la balanza geopolítica de la cosmología nórdica. La facción de Asgard, biológicamente vulnerable y numéricamente inferior, dejó de depender exclusivamente de tácticas defensivas. Con el despliegue operativo del triturador, la élite gobernante obtuvo la capacidad de proyectar fuerza letal, inyectar energía térmica en el campo de batalla a escala industrial y asegurar su supremacía jerárquica frente a cualquier sistema geológico o entidad hostil que intentara disputar su dominio sobre los 9 mundos. El análisis del arsenal de la ciudadela de Asgard estaría estructuralmente incompleto si se limitara a la evaluación de las herramientas de impacto masivo y daño de área. Mientras que la anomalía hiperdensa conocida como Mjolnir representaba la aplicación de fuerza bruta para la aniquilación de infantería pesada y la manipulación de la termodinámica atmosférica, el alto mando militar requería un dispositivo con un perfil operativo radicalmente distinto para ejercer el control geopolítico. El director de inteligencia táctica y máxima autoridad ejecutiva del sistema, Odín, no operaba en la línea de frente como un combatiente de choque. Su función exigía un instrumento que proyectara autoridad a larga distancia, garantizara la eliminación de objetivos de alto valor estratégico y funcionara como un mecanismo de disuasión política irrefutable. La respuesta de la ingeniería subterránea a este requerimiento específico fue la lanza designada bajo el término técnico de Gungnir, un nombre que en la base de datos logística se traduce como la oscilante ola que produce un movimiento continuo. Este proyectil balístico no fue manufacturado por los ingenieros responsables del martillo, sino por el consorcio industrial competidor identificado como los hijos de Ivaldi. La filosofía de diseño aplicada a esta lanza descartó por completo la hiperdensidad en favor de la aerodinámica perfecta y la calibración absoluta de la masa. El requerimiento de una precisión inalterable no era un capricho estético del comandante supremo, sino una necesidad biomédica estricta. Los registros físicos detallan que Odín había sacrificado uno de sus receptores ópticos a cambio de la extracción de datos de inteligencia en el pozo del conocimiento táctico de Mimir. Al operar con un solo ojo, el líder de la facción experimentaba una pérdida severa en la percepción de la profundidad y en el cálculo de la triangulación espacial, deficiencias críticas para cualquier tirador de proyectiles. Gungnir fue diseñada específicamente para compensar este daño estructural en el sistema visual de su operador. El análisis de la mecánica de vuelo de la lanza revela que su centro de gravedad fue calculado y fijado con un margen de error igual a 0. La geometría de su asta y la aleación de su punta metálica generaban un coeficiente de resistencia aerodinámica que anulaba casi por completo la fricción del aire. Sin embargo, la característica técnica que garantizaba su letalidad al 100% residía en el sistema de estabilización autónoma grabado directamente sobre la superficie de la hoja. Estos grabados, frecuentemente malinterpretados por la observación civil como runas mágicas o encantamientos literarios, constituían en la práctica matrices de instrucciones operativas, un código de direccionamiento físico que interactuaba con los vectores de viento y la atracción gravitacional. Una vez que el operador aplicaba la fuerza de propulsión inicial y fijaba mentalmente las coordenadas del blanco, la lanza ajustaba micromecánicamente su propia trayectoria en pleno vuelo. Ningún factor de interferencia externa, ya fuera una ráfaga de viento de intensidad huracanada o la interposición de escudos deflectores, poseía la capacidad matemática de desviar a Gungnir de su vector de impacto final. La utilización táctica de este armamento en el teatro de operaciones no se asemejaba al combate cuerpo a cuerpo convencional. Odín se posicionaba en las zonas de mayor altitud del campo de batalla, operando desde una montura biológica de 8 extremidades diseñada para la alta movilidad logística. Desde esta posición de superioridad topográfica,
El comandante no buscaba acumular bajas individuales en la infantería enemiga. Su doctrina de combate consistía en identificar al general del ejército hostil, calcular la trayectoria sobre las líneas de choque y lanzar el dispositivo balístico de precisión. La penetración cinética de Gungnir estaba garantizada contra cualquier placa de armadura biológica o metalúrgica de la época. Al eliminar al líder de la cadena de mando enemiga en los primeros segundos del enfrentamiento, Asgard ejecutaba una decapitación táctica que fracturaba de inmediato la cohesión organizativa y la moral de las tropas oponentes, facilitando el avance de su propia infantería pesada sin requerir un desgaste logístico prolongado. Más allá de su letalidad directa, la función primaria de Gungnir operaba en el ámbito de la guerra psicológica. En la doctrina militar de los 9 mundos, el acto de arrojar esta lanza sobre una formación enemiga antes de que las líneas entraran en contacto físico no constituía un simple ataque preventivo. Representaba la formalización legal y absoluta de una declaración de guerra total. Cuando el proyectil sobrevolaba el espacio aéreo del adversario, el ejército objetivo recibía la confirmación fáctica de que había sido marcado para la aniquilación y que la deidad principal había autorizado el uso de fuerza letal sin restricciones. Esta táctica de intimidación visual buscaba generar un colapso en la voluntad de combate del enemigo antes de que se registrara la primera baja por impacto de infantería, demostrando que la lanza funcionaba como un arma de disuasión masiva antes incluso de impactar contra la materia sólida. El caso de estudio más exhaustivo sobre el despliegue de este dispositivo ocurrió durante el evento histórico, clasificado como el primer conflicto global, la guerra entre la facción militar de los Aesir y la facción biológico-agrícola de los Vanir. Los Vanir operaban un modelo económico basado en el control de la fertilidad de los suelos, los recursos hídricos y la predicción climatológica, un sistema de acumulación de riqueza que desafiaba el monopolio del poder concentrado en la ciudadela de Asgard. Al fracasar las negociaciones diplomáticas para asimilar la tecnología agrícola de los Vanir, la respuesta ejecutiva de Odín fue movilizar a sus tropas hacia las fronteras del territorio enemigo. El conflicto no inició con escaramuzas fronterizas graduales. El líder de Asgard se situó frente al frente de batalla combinado y arrojó a Gungnir directamente sobre las hosts de la facción rival. Este lanzamiento balístico estableció de manera irreversible los parámetros del enfrentamiento. Fue una demostración de superioridad técnica diseñada para obligar a la facción agrícola a someterse al orden militar de Asgard. Sin embargo, los registros de la guerra indican que los Vanir poseían contramedidas biológicas y arquitectónicas que prolongaron el conflicto táctico durante un extenso periodo. Finalmente, el estado de atrición mutua obligó a ambas facciones a negociar un tratado de paz, un cese al fuego que resultó en el intercambio de rehenes ejecutivos y en una fusión corporativa y militar entre los dos grupos. La importancia de Gungnir en este evento radica en que fue el catalizador mecánico que forzó la integración de las dos potencias gobernantes, alterando la geopolítica del ecosistema de manera permanente y consolidando la estructura del mando, unificado bajo la autoridad de Odín. En el ámbito estricto de la administración civil y la jurisprudencia interna de la facción de los dioses, la lanza poseía una utilidad operativa equivalente al sistema judicial y financiero de una civilización avanzada. En una sociedad carente de instituciones bancarias centralizadas, bases de datos digitales o tribunales de apelación independientes, la garantía de cumplimiento de un contrato verbal, un tratado de paz o una alianza comercial dependía exclusivamente de la amenaza de la violencia física ineludible. Gungnir actuaba como el notario público definitivo del mundo antiguo. El marco legal de la cosmología nórdica establecía como ley física inquebrantable que cualquier juramento, pacto o acuerdo financiero que se pronunciara mientras los individuos involucrados sostenían la punta metálica de esta lanza no podía ser rescindido, alterado o violado bajo ninguna circunstancia. Esta inviolabilidad legal no se basaba en un sentido abstracto del honor militar, sino en el terror fáctico a la capacidad balística del arma. Si una de las partes incumplía los términos de un contrato sellado sobre Gungnir, la matriz de fijación de objetivos de la lanza registraba la violación del parámetro. El desertor o defraudador se convertía automáticamente en un objetivo fijado por el sistema de rastreo de Odín,
dado que la física de la lanza garantizaba que no podía fallar su blanco sin importar la distancia, la cobertura topográfica o el tiempo transcurrido. La firma de un contrato con este artefacto era equivalente a aceptar una sentencia de muerte diferida en caso de incumplimiento. El monopolio de la violencia perfecta garantizaba la estabilidad del orden económico y político interno de Asgard. El análisis estructural de la lanza de Odín demuestra empíricamente que la supremacía de la facción gobernante no descansaba únicamente sobre la capacidad de infligir daño geológico a corta distancia. La administración y retención del poder sobre múltiples territorios exigía la capacidad de proyectar una fuerza letal precisa y mantener a la estructura de subordinados bajo un estado de vigilancia continua y cumplimiento forzoso. La balística de la autoridad, materializada en el diseño aerodinámico perfecto y la penetración cinética de Gungnir, proporcionó a la élite de Asgard la herramienta técnica indispensable para transformar un conjunto de enclaves militares aislados en un imperio estructurado y sometido al imperio de la ley dictada por la trayectoria inalterable del proyectil. El análisis de la tecnología armamentística de la cosmología escandinava requiere desplazar el enfoque desde los vectores de impacto masivo y balística a larga distancia hacia las herramientas de precisión táctica a corta distancia. En el teatro de operaciones del mundo antiguo, la capacidad de aplicar fuerza contundente no siempre era suficiente para neutralizar a entidades biológicas, equipadas con blindaje natural o armaduras de alta densidad. Se requería el desarrollo de instrumentos capaces de concentrar la energía cinética en una superficie de contacto microscópica para separar los enlaces moleculares de la materia objetivo. Este principio físico de reducción extrema del área de impacto se materializa en la ingeniería de las espadas. Sin embargo, manufacturar una hoja que mantenga su integridad estructural al colisionar contra materiales más duros, sin sufrir deformaciones plásticas o fracturas catastróficas, representa uno de los desafíos termodinámicos más complejos de la antigüedad. Las espadas designadas como Gram y Tirfin ilustran la cúspide de esta tecnología metalúrgica, así como los riesgos inherentes a su programación. El caso de la espada Gram, documentada en los registros operativos como el arma principal del linaje de los Volsungos, proporciona un estudio de caso exhaustivo sobre la durabilidad de los materiales y el reciclaje de hardware militar de alto valor. La primera iteración de este dispositivo fue introducida en el ecosistema por el propio Odín, como parte de un ensayo de estrés para identificar al operador biológicamente óptimo entre la población humana. El comandante supremo insertó la hoja de la espada hasta la empuñadura en el tronco de un espécimen botánico masivo conocido como Barnstock, un árbol que crecía en el centro de una estructura arquitectónica. La fricción y la compresión ejercidas por las fibras de la madera sobre el metal requerían una fuerza de tracción exacta para su extracción. Múltiples sujetos de prueba fallaron en el intento, hasta que el individuo identificado como Sigmund aplicó la biomecánica correcta y retiró el arma. Durante su primer ciclo operativo, Gram demostró una retención de filo y una resistencia a la tracción superiores a cualquier armamento convencional de la época. No obstante, la física establece que ningún material es infinitamente resistente si se le somete a un impacto cinético que supere su límite de elasticidad. El fin de la primera iteración de la espada ocurrió en el campo de batalla, cuando Sigmund cruzó su arma con un adversario no identificado que empuñaba una lanza pesada. El análisis fáctico de este evento revela que el adversario era Odín, utilizando el dispositivo balístico Gungnir. La colisión directa entre el filo de acero al carbono de Gram y la aleación hiperdensa y aerodinámica de Gungnir generó una sobrecarga de tensión en la estructura molecular de la espada, provocando su fractura inmediata en dos fragmentos principales. La reconstrucción de este artefacto fue asignada años más tarde a un ingeniero metalúrgico de origen subterráneo denominado Regin, quien operaba como contratista y tutor táctico para el descendiente de Sigmund, el agente operativo Sigurd. El proceso de reforjar una espada destruida no consiste en una simple soldadura térmica superficial. Regin debió someter los fragmentos originales a un ciclo completo de fundición, recocido y templado para realinear la matriz atómica del metal. La termodinámica de este procedimiento es crítica. Calentar el acero hasta su punto de austenización altera su estructura cristalina,
y el enfriamiento rápido o témpel en fluidos específicos congela esa estructura en una fase de extrema dureza, conocida como martensita. Tras varios intentos fallidos que resultaron en hojas frágiles o demasiado flexibles, el ingeniero logró estabilizar la aleación. Para certificar la viabilidad operativa del nuevo dispositivo, Sigurd ejecutó 2 ensayos físicos de alta precisión. El primer ensayo evaluó la hidrodinámica y la fricción microscópica del filo. El operador arrojó un mechón de lana cruda en la corriente de un río y mantuvo la hoja estática contra la dirección del flujo de agua. La fuerza cinética generada exclusivamente por la corriente fue suficiente para empujar las fibras biológicas contra el filo estacionario, cortando el mechón de manera limpia en 2 mitades sin que la espada requiriera movimiento adicional. El segundo ensayo fue una prueba de impacto por estrés extremo. Sigurd descargó el arma a máxima velocidad centrífuga directamente sobre el yunque de hierro macizo del ingeniero Regin. La hoja cortó la masa sólida del yunque hasta su base de soporte sin sufrir melladuras, astillamientos ni alteraciones en su ángulo de corte, demostrando una superioridad metalúrgica absoluta. La justificación logística para esta inversión extrema en ingeniería de materiales era la neutralización de un activo biológico específico, Fafnir. Este individuo, originalmente de la misma especie que el ingeniero Regin, había sufrido una mutación celular acelerada provocada por la exposición prolongada a la radiación de una reserva de metales preciosos malditos, transformándose en una entidad clasificada bajo la designación anatómica de dragón. Fafnir poseía una masa corporal inmensa, armamento químico en forma de exhalaciones tóxicas y, fundamentalmente, una coraza dérmica ventral y dorsal de densidad superior al acero convencional, lo que lo hacía invulnerable a la artillería de infantería estándar. La ejecución del objetivo no se realizó mediante un combate frontal, sino aplicando tácticas de guerra de trincheras e ingeniería civil. Sigurd excavó una red de fosos de contención a lo largo de la ruta de abastecimiento de agua de la entidad. Al posicionarse por debajo del nivel del suelo, el operador eliminó la vulnerabilidad ante los ataques químicos y esperó el tránsito del objetivo. Cuando la masa biológica de Fafnir se desplazó sobre la trinchera, exponiendo la fracción menos densa de su blindaje pectoral, Sigurd aplicó una estocada vertical ascendente utilizando la espada Gram. La precisión nanométrica del filo reforjado, combinada con la fuerza propulsora del operador y el propio peso descendente del objetivo, superó el umbral de resistencia de las escamas, perforando el miocardio de la criatura y provocando una hemorragia masiva que terminó con su ciclo operativo de manera instantánea. En contraste con la precisión táctica y la utilidad práctica de Gram, el análisis técnico del dispositivo designado como Tirfin expone los peligros catastróficos de la integración de software malicioso o fallas lógicas en el hardware militar. Esta espada fue comisionada por un líder político de la superficie, el rey Svafrlami, quien capturó a 2 ingenieros enanos, Dvalin y Durin, obligándolos bajo amenaza de ejecución a manufacturar el arma perfecta. Las especificaciones exigidas dictaban una empuñadura de oro puro, una capacidad de corte que tratara el hierro como si fuera material textil y un sistema de guiado que garantizara que la hoja nunca errara su objetivo. Los contratistas subterráneos cumplieron con la manufactura física de los requerimientos metalúrgicos y balísticos. Sin embargo, en represalia por la coacción laboral extrema, los ingenieros implantaron un código de seguridad oculto en el diseño basal de la espada, una falla lógica ineludible diseñada para destruir la vida operativa y civil del usuario final. El protocolo implantado dictaminaba que el sistema molecular de la hoja no podía ser desactivado o devuelto a su estado de reposo dentro de la vaina protectora a menos que hubiera procesado y absorbido fluidos biológicos humanos de manera directa. Esta restricción operativa, frecuentemente catalogada en la literatura civil como una maldición, actuaba en la práctica como un malware biológico de activación obligatoria. Si el operador desenfundaba a Tirfin, ya fuera para el mantenimiento del arma, para una exhibición táctica o en respuesta a una falsa alarma perimetral, el dispositivo quedaba bloqueado en estado activo. La única interfaz de cancelación para este estado requería la mutilación o eliminación física de una entidad
biológica compatible. Este requerimiento forzaba al usuario a cometer homicidios involuntarios, a menudo contra personal aliado o miembros de su propia cadena de mando, simplemente para poder enfundar el arma de forma segura. El registro histórico del despliegue de Tirfin documenta un patrón de autodestrucción estadística ineludible. El arma garantizó la victoria táctica en múltiples escaramuzas, pero la acumulación de daños colaterales provocada por su falla de seguridad interna desestabilizó por completo la estructura jerárquica y social de sus sucesivos portadores. El código malicioso requería la comisión de 3 actos de violencia extrema y no autorizada, culminando matemáticamente con la terminación del propio operador original. La espada Tirfin permanece en la base de datos de la tecnología antigua no como un modelo de eficiencia de combate, sino como la demostración fáctica definitiva de que el armamento forjado bajo coacción y sin auditorías de seguridad independientes posee la capacidad algorítmica de erradicar a las facciones que pretenden controlarlo. El análisis exhaustivo de cualquier estructura militar hegemónica demuestra que la supremacía en el campo de batalla no se sostiene únicamente mediante el despliegue de armamento de impacto cinético o balística de precisión. Las herramientas diseñadas para la destrucción física de la infantería enemiga y la neutralización de objetivos de alto valor táctico, tales como el martillo Mjolnir y la lanza Gungnir, resultan operativamente inútiles si la facción que las opera carece de una infraestructura de soporte capaz de financiar sus campañas militares y movilizar a sus tropas de manera eficiente. En el teatro de operaciones de la cosmología nórdica, caracterizado por vastas distancias geográficas y recursos naturales limitados, la logística y la macroeconomía constituían los verdaderos pilares de la autoridad de Asgard. Para asegurar el control continuo del sistema, la cúpula directiva requería multiplicadores de fuerza que no produjeran bajas directas, sino que garantizaran un suministro inagotable de capital líquido y una capacidad de despliegue de infantería instantánea. Las respuestas técnicas a estos requerimientos operativos se materializaron en los dispositivos clasificados, como Draupnir y Skiblanir. El artefacto designado como Draupnir, frecuentemente catalogado en los registros civiles como un simple brazalete o anillo de oro puro, constituye en la práctica el motor económico primario de la administración de Odín. Este dispositivo fue manufacturado por el consorcio de ingenieros liderado por los hermanos Brocke y Crisindri, durante la misma serie de auditorías de producción que generó el martillo de asedio. Su diseño no incorporaba propiedades balísticas ni filos moleculares, sino que operaba bajo un principio de anomalía termodinámica y alteración de la conservación de la masa. La programación interna del anillo establecía un ciclo de replicación física inalterable cada 9ª noche. El dispositivo original generaba un proceso de extrusión atómica, produciendo y desprendiendo exactamente 8 anillos adicionales. Estos componentes secundarios poseían idéntica densidad, masa, circunferencia y pureza metalúrgica que la matriz original de la cual provenían. Desde una perspectiva de la física de partículas, Draupnir operaba como un sintetizador de materia. La capacidad de generar oro de grado tecnológico a partir del vacío, o posiblemente mediante la conversión acelerada de la energía ambiental en materia sólida hiperdensa, violaba las leyes estándar de la termodinámica conocidas en la superficie. Sin embargo, su valor real no residía en el desafío a las leyes de la física, sino en su impacto macroeconómico. Odín, en su rol de administrador supremo, utilizaba este motor de replicación para sostener la estructura entera del estado militar de Asgard sin la necesidad de implementar un sistema de recolección tributaria masiva sobre las poblaciones subordinadas o depender de la extracción minera continua, actividades que habrían generado fricción política y vulnerabilidad logística. La inyección de esta liquidez generada autónomamente se utilizaba para resolver el problema fundamental de cualquier imperio expansivo, la financiación de un ejército profesional permanente. Asgard mantenía una fuerza de élite conocida como los Einherjar, unidades biológicas recuperadas de los campos de batalla y reactivadas para el servicio militar continuo. Mantener la lealtad, el equipamiento y la alimentación de decenas de miles de tropas requería un flujo de capital ininterrumpido. Al disponer de una fuente infinita de oro,
Odín poseía la capacidad matemática de comprar alianzas políticas, sobornar a líderes de facciones rivales, adquirir materias primas de los sectores subterráneos y pagar bonificaciones de combate a sus comandantes sin jamás registrar un déficit en la tesorería central. En términos fácticos, Draupnir no era una joya de uso personal, era un banco central autónomo, portátil y de emisión infinita, diseñado para garantizar que Asgard nunca perdiera una guerra por agotamiento de fondos o quiebra institucional. Paralelamente a la resolución del problema financiero, la cúpula de Asgard enfrentaba un desafío logístico insalvable respecto a la movilidad de sus tropas. Los 9 mundos estaban separados por extensiones topográficas intransitables, masas de agua inmensas y barreras de vacío espacial. Para proyectar su fuerza militar más allá de los muros de su ciudadela, los dioses requerían de una marina mercante y de guerra de proporciones colosales. Sin embargo, el mantenimiento de una flota naval a gran escala implica costos operativos paralizantes. Requiere el dragado continuo de puertos de aguas profundas, el consumo de bosques enteros para la obtención de madera, el mantenimiento de diques secos y la vulnerabilidad constante ante el sabotaje enemigo o las inclemencias meteorológicas severas. La solución tecnológica a este cuello de botella logístico fue proporcionada por el consorcio de los hijos de Ivaldi mediante la entrega del dispositivo designado como Skiblanir. Transferido al control del administrador de recursos Freyr, este artefacto se presentaba en su estado de despliegue operativo como el buque de asalto anfibio y transporte de tropas más grande de la cosmología, capaz de albergar simultáneamente a la totalidad del Estado Mayor de los dioses, junto con sus batallones de infantería pesada, armamento de asedio, unidades de caballería y suministros de racionamiento a largo plazo. No obstante, la verdadera innovación de la ingeniería subterránea no residía en la capacidad de carga bruta del navío, sino en su manipulación del espacio físico a nivel estructural y su sistema de propulsión atmosférica. El análisis de la matriz de propulsión de Skiblanir revela un sistema de microclima integrado y autónomo. El navío no dependía de la tracción manual de remeros ni de las corrientes de viento globales aleatorias. Las especificaciones técnicas del diseño garantizaban que, una vez que las velas de la estructura fueran izadas y fijadas, los receptores meteorológicos del casco generaban una corriente de aire direccional de presión constante y temperatura óptima, empujando al buque siempre hacia su vector de destino prefijado. Este control de variables aerodinámicas anulaba por completo el riesgo de naufragio por tormentas imprevistas o el estancamiento logístico por falta de viento, asegurando que la flota llegara a las coordenadas de desembarco en el tiempo exacto estimado por el mando estratégico de Asgard, permitiendo la ejecución de asaltos sincronizados con un margen de error estadístico de 0%. El rasgo operativo más disruptivo del artefacto, sin embargo, era su capacidad de compresión espacial macromolecular. A diferencia de la infraestructura naval convencional, que requiere anclaje estático cuando no está en uso y sufre la corrosión ineludible del entorno salino, Skiblanir poseía una arquitectura basada en bisagras nanométricas y aleaciones de flexibilidad extrema. Una vez finalizada la misión de transporte, el operador autorizado poseía la facultad de iniciar un protocolo de plegado estructural. Las cuadernas, la quilla, los mástiles y el entablado se reconfiguraban geométricamente sobre sí mismos, reduciendo su volumen total hasta alcanzar el tamaño físico equivalente a una pequeña tela portátil que podía ser almacenada de forma segura en un compartimento de carga personal o en la indumentaria del comandante Freyr. Esta tecnología de miniaturización resolvía de un solo golpe táctico la totalidad de los problemas asociados al mantenimiento de una armada de proyección global. Al poder transportar un buque nodriza masivo dentro de un bolsillo, Asgard eliminaba la necesidad de invertir capital en astilleros, anulaba los costos de reparación por desgaste ambiental y erradicaba la posibilidad de que sus unidades de transporte fueran destruidas mediante incursiones navales preventivas por parte del enemigo en el puerto de atraque. La capacidad de aproximarse a la costa de un territorio hostil de manera encubierta por tierra, desplegar instantáneamente un transporte naval de capacidad masiva desde un paquete compacto, cruzar un cuerpo de agua utilizando propulsión eólica autónoma y asaltar las defensas perimetrales enemigas, sin advertencia logística previa,
Dotó a la facción de los dioses de una movilidad intercontinental que ninguna otra raza en el sistema podía igualar o predecir. En síntesis, la revisión fáctica de Draupnir y Skiblanir confirma empíricamente que la verdadera invulnerabilidad de Asgard no se construyó exclusivamente sobre la fuerza destructiva de la metalurgia pesada. Fue la adquisición de multiplicadores de fuerza logísticos, capaces de generar inflación controlada para financiar operaciones militares perpetuas y de plegar la masa estructural para garantizar una movilización global libre de costos de mantenimiento, lo que permitió a la cúpula directiva mantener la estabilidad económica y la superioridad táctica a lo largo de los siglos. Estos dispositivos demuestran que, en la arquitectura de la guerra antigua, el control del tiempo, del espacio y de la cadena de suministro constituía el arma definitiva de destrucción estatal. En la gestión de la seguridad perimetral e interna de la ciudadela de Asgard, la cúpula directiva enfrentó un desafío logístico que no podía ser resuelto mediante la artillería balística o los motores de replicación financiera. Este problema de seguridad nacional surgió a raíz de la introducción de un activo biológico foráneo en el ecosistema cerrado de los dioses, la entidad designada bajo la nomenclatura de Fenrir. Originalmente extraído del sector de Jotunheim y trasladado a Asgard bajo el supuesto de que podría ser domesticado y utilizado como un vector de ataque táctico para las fuerzas locales, este espécimen de cánido superior demostró poseer una anomalía genética severa. Su tasa de crecimiento celular y su acumulación de masa muscular operaban bajo una progresión geométrica imparable. En un lapso operativo sumamente reducido, la entidad transicionó de ser una ventaja táctica teórica a convertirse en la amenaza existencial más crítica para la integridad estructural de todo el sistema. El análisis predictivo del alto mando determinó que, de continuar su expansión física a ese ritmo, Fenrir alcanzaría una escala capaz de consumir recursos geológicos enteros y desestabilizar la órbita de los 9 mundos. La directriz ejecutiva fue inmediata. El activo biológico debía ser inmovilizado y sometido a una cuarentena permanente. Sin embargo, la ejecución de este protocolo de contención expuso las graves limitaciones de la ingeniería metalúrgica de Asgard frente a la aplicación de fuerza cinética bruta. El primer intento de neutralización consistió en la manufactura local de una cadena de hierro de alta densidad, designada como Ledin. El espécimen fue anclado mediante engaños tácticos, pero al aplicar tensión contra los eslabones, la fuerza muscular de sus extremidades superó el límite de elasticidad del metal. La transferencia de energía cinética destrozó la matriz cristalina del hierro, fracturando la cadena en múltiples segmentos con un esfuerzo físico mínimo. Ante esta falla catastrófica, los ingenieros locales duplicaron los parámetros de resistencia. Se forjó un segundo sistema de contención, denominado Dromi, el cual poseía el doble de grosor y masa que su predecesor. Las pruebas de estrés térmico y mecánico sugerían que ninguna fuerza biológica conocida podría romper estos enlaces. No obstante, al ser asegurado nuevamente, el espécimen ejecutó una maniobra de apalancamiento biomecánico superior. Utilizando su propia inercia y la rigidez del material en su contra, Fenrir generó una onda de choque a través de la cadena, haciendo estallar los eslabones de acero pesado como si fueran estructuras de vidrio. La conclusión técnica del Estado Mayor fue inapelable. La contención basada en el incremento de masa y rigidez metálica era matemáticamente obsoleta contra una entidad capaz de generar niveles exponenciales de fuerza de torsión. Cualquier material físico tradicional presentaría siempre un punto de fatiga molecular explotable. Para resolver este error de sistema, Odín reactivó los canales de contratación militar con el sector subterráneo. Despachó al agente operativo Skirnir hacia Svartalfheim con un requerimiento de ingeniería sin precedentes: manufacturar una atadura que no dependiera de la masa física para su resistencia a la tracción. Los consorcios de enanos analizaron el problema y concluyeron que la vulnerabilidad de las cadenas Ledin-Dromi radicaba precisamente en su densidad. La materia sólida y pesada ofrece fricción y resistencia estática, elementos que un adversario puede utilizar como puntos de apoyo para aplicar fuerza de ruptura. La solución propuesta por la ingeniería subterránea fue el desarrollo de un metamaterial de contención que,
careciera de puntos de estrés físico. Este dispositivo, codificado bajo el nombre de Gleipnir, no fue forjado a partir de hierro, titanio o adamantio, sino mediante la extracción y síntesis de 6 variables conceptuales abstractas. Los registros de manufactura detallan que los ingenieros procesaron los siguientes componentes anómalos: la firma acústica de las pisadas de un felino, las fibras biológicas inexistentes de la barba de una mujer humana, los anclajes geológicos ocultos en las raíces de una montaña, el coeficiente de elasticidad de los nervios de un oso, la emisión respiratoria de un organismo acuático y la secreción salival de un espécimen aviar. La traducción de esta nomenclatura poética al lenguaje de la física aplicada revela el verdadero nivel tecnológico de Svartalfheim. Los enanos lograron aislar elementos que carecen de fricción, volumen sólido o resistencia al corte en el entorno tridimensional estándar. Al amalgamar conceptos que no poseen masa medible, como el sonido o el aliento, con paradojas biológicas, crearon un polímero que no podía ser interceptado, rasgado ni destrozado por medios cinéticos, simplemente porque no ofrecía una superficie física tradicional contra la cual el objetivo pudiera ejercer su inmensa fuerza mecánica. El resultado de esta síntesis fue un dispositivo que presentaba la apariencia óptica y táctil de una cinta de seda suave, ligera y completamente carente de fricción. Cuando el producto fue entregado a la cúpula de Asgard, el contraste entre la amenaza que representaba el objetivo biológico masivo y la aparente fragilidad del hilo de seda generó escepticismo en la cadena de mando. Sin embargo, el despliegue de Gleipnir requería la ejecución de una operación psicológica de alta complejidad para lograr que la entidad objetivo permitiera la instalación del dispositivo en sus extremidades de forma voluntaria. La escuadra táctica de Asgard trasladó a Fenrir hacia una ubicación geográficamente aislada, la isla de Lindby, situada en el centro del lago Amsvartnir. En este entorno controlado, presentaron el metamaterial al espécimen como un simple desafío de fuerza. Los algoritmos de evaluación de amenazas de la entidad biológica detectaron de inmediato la anomalía estadística. Fenrir calculó que una cinta de proporciones tan reducidas no presentaba ningún reto físico, lo que indicaba con un 100% de probabilidad la existencia de un protocolo de trampa o tecnología oculta. Basado en este cálculo, el activo se negó a someterse a la prueba a menos que los operadores de Asgard proporcionaran una garantía física, un colateral de alto valor que asegurara la desactivación del sistema en caso de que el material resultara ser anómalo e irrompible. La condición innegociable fue que uno de los comandantes introdujera su extremidad superior primaria en las fauces del espécimen durante el proceso de atadura. Este requerimiento planteó un dilema logístico de sacrificio de activos. La aplicación de la cuarentena global requería la pérdida garantizada de hardware biológico por parte del equipo de asalto. El comandante de infantería pesada y combate cuerpo a cuerpo, designado como TYR, evaluó la situación táctica y procedió a ejecutar el intercambio. TYR introdujo su brazo derecho de manera voluntaria en el mecanismo de mordida de la entidad, asumiendo el costo operativo de perder su principal herramienta de manipulación biomecánica para asegurar la supervivencia de la infraestructura completa de Asgard. Con el colateral posicionado, los operarios procedieron a envolver las extremidades de la entidad con el polímero Gleipnir. Al detectar la restricción de su movilidad, Fenrir activó su máxima capacidad de generación de fuerza cinética y expansión torácica. Fue en este milisegundo crítico donde la física de los metamateriales subterráneos demostró su eficiencia absoluta. A diferencia de las cadenas de hierro, que acumulan tensión estática hasta alcanzar la ruptura térmica, Gleipnir operaba mediante un bucle de retroalimentación de tensión dinámica infinita. Cuanto mayor era la fuerza de repulsión aplicada por los músculos y el sistema óseo del espécimen, mayor era la densidad de contracción molecular de la cinta. El material absorbía la energía cinética del objetivo y la utilizaba para fortalecer sus propios enlaces atómicos. Era una paradoja termodinámica perfecta. La fuerza bruta del atacante se convertía en el combustible de su propia inmovilización. Al confirmar mediante los sensores de tensión que la integridad estructural del dispositivo era matemáticamente inquebrantable y que el espécimen había quedado neutralizado de manera permanente,
Los operadores de Asgard aseguraron los extremos de la cinta a una base de anclaje geológico masiva compuesta por las losas de piedra Fiolititi, incrustándolas a kilómetros de profundidad en la corteza terrestre. Simultáneamente, y cumpliendo con el cálculo de probabilidades original, la entidad biológica ejecutó la cláusula de penalización del contrato, ejerciendo una presión de mordida de varias toneladas por centímetro cuadrado y amputando limpiamente la extremidad derecha del comandante TYR a la altura de la articulación de la muñeca. El análisis del incidente de Gleipnir establece una conclusión fundamental sobre la doctrina de contención de la cosmología antigua. La neutralización de amenazas de progresión exponencial no se logra mediante el simple aumento de la masa o el grosor del blindaje. Requiere el uso de tecnología disruptiva, la manipulación de variables conceptuales para crear materiales sin vulnerabilidad mecánica, y la fría disposición del alto mando para sacrificar activos biológicos irreemplazables en el campo de batalla. La cinta de contención aseguró la supervivencia de los 9 mundos, manteniendo a la máxima amenaza biológica en un estado de estancamiento cinético perpetuo, anclada en el vacío logístico de una isla aislada, a la espera del colapso térmico final del sistema. La conclusión de esta auditoría técnica sobre la infraestructura militar y logística de la cosmología escandinava requiere una síntesis de la doctrina operativa que impulsó la manufactura de este arsenal. A lo largo del análisis de los vectores de impacto masivo, la balística de alta precisión, la metalurgia de espadas y los metamateriales de contención, se ha establecido de manera fáctica que la facción gobernante de Asgard no operaba bajo los parámetros de la omnipotencia divina. Su hegemonía era el resultado directo de una dependencia absoluta hacia la ingeniería de contratistas externos y la acumulación de multiplicadores de fuerza. Las herramientas analizadas no fueron concebidas para el despliegue en escenarios bélicos de carácter deportivo o demostraciones de superioridad moral. Fueron maquinarias diseñadas con el propósito estricto de retrasar un colapso sistémico inevitable. El análisis de inteligencia de la cúpula de Asgard operaba bajo un modelo predictivo que no contemplaba un estado de paz permanente. Sus proyecciones matemáticas y observaciones astronómicas indicaban que el ecosistema de los 9 mundos se encontraba en una trayectoria irreversible hacia el colapso termodinámico y estructural, un evento terminal clasificado en sus bases de datos bajo la nomenclatura de Ragnarok. Toda la inversión en tecnología militar, desde la extrusión de anillos de oro para financiar a la infantería pesada hasta el ensamblaje de buques de compresión espacial, constituía un inmenso protocolo de preparación para este escenario de falla global en cascada. La civilización de los dioses entendía empíricamente que la entropía del universo era una fuerza superior a cualquier diseño de ingeniería, y que su arsenal solo poseía la capacidad de aplazar el punto de ruptura operativo, no de cancelarlo. El inicio de este evento terminal no se registraría mediante una invasión militar inmediata, sino a través de una disrupción atmosférica a escala planetaria, un fenómeno catalogado como el invierno triple. Los modelos climáticos antiguos predijeron que la alteración de los vectores térmicos generaría un bloqueo total de la radiación solar, precipitando las temperaturas globales hacia el cero absoluto de manera sostenida durante 36 meses consecutivos. Esta glaciación repentina destruiría la totalidad de la infraestructura agrícola administrada por la facción de los Vanir, colapsando las líneas de suministro de biomasa y generando un estado de atrición por inanición en todas las poblaciones biológicas del sistema. El fracaso de la red de soporte vital de la superficie constituía la primera fase del desmantelamiento de la autoridad central. La segunda fase del colapso implicaba la falla mecánica de los sistemas de contención primarios. El polímero de tensión dinámica infinita, Gleipnir, había asegurado la inmovilización de la anomalía biológica Fenrir durante un periodo incalculable. Sin embargo, la integridad del metamaterial dependía de las placas de anclaje geológico incrustadas en la corteza terrestre. Los registros indican que la reactivación de las fallas tectónicas globales, generada por el estrés gravitacional del evento, causaría la fractura de los continentes. Al desintegrarse la roca base que sostenía los anclajes, la cinta de seda perdería su punto de tracción estático.
sin una fuerza opuesta contra la cual aplicar su bucle de retroalimentación de tensión. El dispositivo quedaría inoperante, permitiendo la liberación inmediata del activo biológico, cuya masa y capacidad de destrucción habían continuado expandiéndose sin restricciones durante la cuarentena. La fase táctica final del escenario de colapso requeriría el despliegue total del arsenal de Asgard frente a una incursión simultánea en todos los frentes. La vulnerabilidad estructural más crítica del perímetro defensivo de los dioses era el puente Bifrost, un dispositivo de transporte electromagnético que funcionaba como un puente de Einstein y Rosen, permitiendo el cruce instantáneo entre diferentes dimensiones espaciales. Este conducto poseía un límite de tolerancia de carga térmica y cinética. Cuando las fuerzas combinadas del sector sur, compuestas por entidades de fuego pesado, marcharan sobre la estructura, el peso acumulado y la radiación de plasma emitido superarían la capacidad de soporte de la red de energía cristalina, provocando la fractura y destrucción total de la única vía de acceso y evacuación de la ciudadela. En el teatro de operaciones principal, el rendimiento del hardware militar enfrentaría su prueba definitiva de estrés, resultando en la aniquilación mutua asegurada. La balística de la autoridad, representada por la lanza Gungnir, sería desplegada por el comandante Odín directamente contra el espécimen Fenrir. Sin embargo, la física del impacto demostraría que la fuerza de penetración aerodinámica de la lanza es matemáticamente insuficiente frente a una anomalía biológica cuya masa torácica ha alcanzado dimensiones planetarias. El error de cálculo en la relación masa contra aceleración resultaría en el consumo físico del operador y del arma, marcando la caída definitiva de la cadena de mando central. Simultáneamente, el martillo de impacto masivo, Mjolnir, sería utilizado por el comandante Thor para interceptar a un segundo activo biológico de proporciones geológicas, la serpiente global Jormungandr. Los datos técnicos establecen que el martillo cumpliría su función primaria de manera impecable. El impacto cinético en el cráneo de la entidad generaría una onda de choque interna capaz de desintegrar su sistema nervioso central, neutralizando la amenaza. No obstante, el diseño ergonómico deficiente del martillo, producto del sabotaje corporativo durante su manufactura, exigía que el operador entrara en el radio de combate cuerpo a cuerpo. Al operar a corta distancia, el usuario quedaría expuesto a la dispersión en aerosol de toxinas químicas altamente corrosivas emitidas por el objetivo. La exposición a esta guerra química atmosférica provocaría la falla sistémica de los órganos vitales de Thorin, un lapso de 9 pasos tácticos tras la detonación del golpe fatal. El desmantelamiento del ecosistema culminaría con la sobrecarga térmica del servidor principal. La entidad clasificada como Surtr, proveniente del sector radiante del sur, desplegaría una hoja de energía calórica pura, un dispositivo que operaba a temperaturas que igualaban el núcleo de una estrella de secuencia principal. La inyección masiva de esta carga térmica en la atmósfera planetaria superaría el punto de fusión de toda la materia sólida, evaporando los océanos, calcinando la matriz biológica del árbol estructural Yggdrasil y reduciendo las forjas subterráneas, la ciudadela fortificada y los campos de batalla a un estado de plasma inerte.